Este video pretende convertirse en material de apoyo para los profesionales que trabajan en acompañamiento y asistencia técnica en sistemas de riego presurizado. Basándose en este video, los técnicos podrán construir sin mayor dificultad curvas de caudal versus presión en los hidrantes. Porque el hidrante es el punto de toma de los equipos de riego presurizado, generalmente aspersión. Es un punto que entrega caudal a una determinada presión. Sin embargo, estos valores varían de acuerdo al grado de cierre o apertura de la válvula en el hidrante. Entonces, no existe una sola presión ni un solo caudal, es decir, existen infinitas posibilidades de caudal y presión en el hidrante. Construir una curva caudal versus presión permite definir claramente el caudal que se obtendrá a una presión específica. El caudal es la relación de un volumen de agua que sale o pasa por un punto determinado por unidad de tiempo. Generalmente se expresa en litros por segundo, litros por hora o metros cúbicos por hora. La presión del agua es la fuerza que ejerce esta sobre una superficie. Depende de la altura de la columna de agua sobre esta y del peso específico del agua. Se expresa comúnmente en libras por pulgada cuadrada, bar, metros columna agua, entre otros. En base a mediciones de caudal a distintas aperturas de la válvula de cierre del hidrante, es decir, diferentes presiones, se determina al menos 3 puntos para construir una curva. De acuerdo a las mediciones y usando el método de los mínimos cuadrados, se determina la ecuación que mejor representa a estos puntos. Para medir el caudal se requiere un balde, un tacho o jarra graduada de volumen conocido, un cronómetro o un celular con aplicación de cronómetro, 2 metros de tubería de PVC o polietileno del mismo diámetro de salida del hidrante, un asadón o una picota. Y para medir la presión se necesita un dispositivo de medición de presión en hidrantes, accesorios de grifería, En base a un reconocimiento previo del hidrante, se preparan los equipos y accesorios necesarios para la medición de caudales a diferentes aperturas de la válvula, es decir, va haciendo variar la presión. Es necesario medir el caudal en el hidrante teniendo al menos 3 posiciones de apertura de la válvula de paso del hidrante. Es ideal tener también mediciones con apertura y cierre total, además de puntos intermedios. Se debe remarcar que cuando la presión de salida es 0, debido a que el flujo de agua sale a la atmósfera, el caudal de salida es máximo. Sin embargo, se deberá sopesar las condiciones de medición, ya que debido a que el caudal de salida del hidrante es máximo, se requiere la utilización de recipientes muy grandes. De ahí que generalmente se mide a 0.5 bares o un bar de presión como primer punto, es decir, cerrando gradualmente la válvula hasta alcanzar estos valores de presión. Las otras mediciones pueden ser definidas con valores de presión discretos. Una vez que se estabiliza el flujo de agua de salida del hidrante, alrededor de 5 minutos, se procede a medir el caudal por el método volumétrico, que consiste en determinar el tiempo de llenado de un recipiente de volumen conocido. Luego de realizar la medición del caudal a una cierta presión, se realiza nuevamente un ajuste cerrando la válvula hasta alcanzar un nuevo valor de presión. Finalmente, siempre que se tenga certeza que el cierre total de la válvula del hidrante no genere presiones estáticas mayores a la capacidad de medición del manómetro, se procede a cerrar la válvula. En base a las mediciones de caudal realizadas a diferentes presiones en el hidrante, se resume esta tabla para construir la curva caudal versus presión. En Microsoft Excel, seleccionando el tipo de gráfica dispersión X y Y, se grafica los valores tabulados en la tabla.
Después, con el botón derecho seleccionamos la opción de agregar tendencia. Luego seleccionamos el tipo de tendencia, potencial o polinómica, la que mejor se aproxime. Asimismo, escogemos las opciones de presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado, que es el coeficiente de correlación en el gráfico. La ecuación del gráfico representa matemáticamente a los datos de caudal versus presión y el coeficiente de correlación entre los datos de campo y la ecuación que los representa. En otras palabras, indica el grado de aproximación de la ecuación a los datos ploteados. Mientras más cerca del 1, la correlación es mayor. En este caso particular, el coeficiente de correlación es 0,9977. A partir de esta ecuación, se puede determinar el caudal que se obtendrá en el hidrante a una presión de trabajo determinado. Por ejemplo, suponiendo que se trabajará con el aspersor Zehninger-Exel-Wöbler, en base a sus características, según catálogo, se determina la presión de trabajo de 1.72 bares. Ahora bien, suponiendo una pérdida de un 20% entre el último aspersor y el hidrante, entonces la presión en el hidrante será de... Calculando el caudal correspondiente a esta presión en el hidrante será de... A esta presión el hidrante podría hacer funcionar alrededor de 13 aspersores.